Lucas Marsal siempre había vivido para el juego. Para él, los negocios eran un campo de batalla, y en ese terreno jamás había perdido. En una deslumbrante fiesta en Nueva York, su viejo amigo Jack se inclinó hacia él con una sonrisa desafiante y lanzó un reto que parecía imposible de ignorar. Apuesto a que no tienes el valor de casarte con una mujer que no encaje en tu tipo habitual. 6 meses. Casado. $1.000.000. Lucas rió. Para él, aquello era solo otro tablero de ajedrez que dominar. Pero cuando descubrió que la mujer elegida era Chloe Richards, independiente, firme, inmune al brillo del dinero, aceptó sin pensarlo. Ella era un enigma, y los enigmas estaban hechos para ser resueltos. El primer encuentro rompió todas sus expectativas. Lucas llegó con su sonrisa ensayada y su aire de superioridad, pero Chloe lo miró a los ojos y dijo: «Sé perfectamente por qué estamos aquí. Y no pienses que podrás manipularme». Por primera vez en años, Lucas se sintió intrigado. Ella no se dejaba deslumbrar por su imperio, ni por sus trajes, ni por su riqueza. Aceptó el acuerdo de 6 meses, pero con una advertencia helada: «Tengo mi propia vida. No me controlarás». El matrimonio fue rápido, frío, más un contrato que un romance. Tras la ceremonia, Lucas la llevó a su penthouse, convencido de que la magnitud de su fortuna la impresionaría. Pero Chloe recorrió los ventanales, el arte exclusivo, las paredes de cristal, y con calma indiferencia solo dijo: «6 meses. Nada más». Desde el inicio, Lucas jugó a su manera regalos extravagantes, viajes privados, promesas brillantes. Pero Chloe los rechazaba todos. Devolvía las joyas, ignoraba la ropa, continuaba con sus rutinas sencillas: preparar su propio café, pasear en silencio, trabajar en su modesta oficina. La frustración empezó a crecer. Lucas intentó apretar el control, cancelar sus reuniones, aislarla, hacerla depender de él. Pero ella resistió. Donde él esperaba sumisión, encontró desafío. Su matrimonio se transformó en un campo de batalla de silencios, palabras filosas y choques de poder. Hasta que una noche, Chloe reveló la verdad. «Tú crees que esto es un simple juego», dijo con la voz firme. «Pero no sabes quién soy». Entonces le contó la historia que lo cambiaría todo. Su padre, dueño de un pequeño negocio, había sido destruido por una de las despiadadas adquisiciones de Lucas. Perdió todo, hasta que la desesperación lo llevó a quitarse la vida. «Lo destruiste», escupió Chloe con frialdad. «Y con él destruiste a mi familia. Yo también lo perdí todo, incluso un hijo que llevaba dentro de mí». Las palabras fueron un golpe mortal. Lucas trató de justificarse, pero Chloe lo detuvo con un solo susurro: «Nunca te importó mirar a quién pisabas». Por primera vez en su vida, Lucas se sintió impotente. Aquella apuesta no era un juego, era venganza. Chloe no se había casado con él por dinero, sino para hacerlo cargar con el peso de todo el dolor que había causado. Él se resistió. Contrató investigadores, revisó contratos, buscó pruebas que la desmintieran. Pero cada documento, cada cifra, era un recordatorio cruel de las vidas destruidas por su ambición. La culpa empezó a carcomerlo. La venganza de Chloe era silenciosa, pero implacable. Convirtió la indiferencia en un arma, el silencio en castigo. Lucas regresaba a un hogar helado, a miradas que lo atravesaban, a rumores en su empresa que debilitaban su imperio. Lo que parecía indestructible comenzó a resquebrajarse. Intentó disculparse. Ella lo ignoraba. «Las palabras no devuelven a los muertos», respondía Chloe. Hasta que él finalmente se quebró. Por primera vez, Lucas Marsal se humilló. Visitó a las familias que había arruinado. Muchas le cerraron la puerta. Otras lo obligaron a escuchar su rabia, su dolor. Ofreció dinero, pero sobre todo, ofreció su oído. Reconoció sus errores. Preguntó qué podía hacer para reparar lo que aún se podía salvar. Poco a poco, empezó a cambiar. Creó fondos para reconstruir pequeños negocios, renegoció contratos injustos, convirtió su poder en un medio para levantar, no para aplastar. En casa, dejó de comprar afecto. Empezó con gestos pequeños: preparar té, escuchar en silencio, esperar en lugar de exigir. Chloe no le creyó al principio. Había construido todo su plan sobre su arrogancia. Pero con el tiempo, notó las grietas en su orgullo.
Ya no defendía lo indefendible, aceptaba su culpa. Ya no imponía, pedía. Una noche, Chloe aceptó una taza de té sin decir nada. Un gesto mínimo, pero fue la primera señal de que el muro empezaba a desmoronarse. Los 6 meses terminaron. Pero Lucas ya no pensaba en la apuesta. No quería ganar. Quería a Chloe. No quiero que esto termine, confesó con una voz rota. No nosotros. Chloe lo miró con dureza. No sé si algún día podré perdonarte. Entonces no lo hagas, susurró él. Solo dame la oportunidad de intentarlo. Su historia cambió. No fue un romance de cuento de hadas, sino algo frágil, lento, construido con paciencia. Lucas siguió reparando lo que había roto, dentro y fuera de su hogar. Chloe permaneció cautelosa, pero poco a poco reconoció su persistencia. Una noche, se permitió apoyarse en su hombro, mientras las luces de la ciudad brillaban bajo ellos. ¿Quién hubiera imaginado que todo empezó con una apuesta?, dijo en voz baja. Lucas sonrió, no con soberbia, sino con gratitud. La peor apuesta, respondió, y la mejor lección de mi vida. En ese instante, ambos comprendieron una verdad inquebrantable: el dinero puede comprar poder, pero jamás amor, perdón ni redención. Esas cosas se ganan, con humildad, con sacrificio, con verdad. Y por primera vez en su vida, Lucas Marsal estaba dispuesto a ganarlas.